La paz de Dios con todos ustedes. Continuamos con la secuencia de estudios del folleto Semillas de Fe. El día de hoy hablaremos del tema número 3 bajo el título Cumpliendo la Gran Comisión en la Escuela Sabática. Sabemos que el Señor Jesús ha dejado una comisión para sus hijos. Y eso lo encontramos registrado en el Evangelio según Marcos, el capítulo 16, el versículo 15, donde nos dice: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. También el Evangelio según Mateo se suma y dice también en el capítulo 28, el versículo 18, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión que el Señor ha encomendado a cada hijo suyo. Ya en esta ocasión vamos a ver cómo cumplir esta comisión en este programa tan importante llamado la Escuela Sabática. La gran comisión que el Señor nos da, debemos nosotros cumplirlo dentro y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia podemos hacerlo tocando puertas, también podemos hacerlo ayudando a nuestro prójimo, dando un buen testimonio. Pero al mismo tiempo encontramos que también esta comisión debemos ejecutarlo dentro de la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer dentro de la iglesia? Para ello hay un programa muy importante, un programa especial que se llama el programa de la Escuela Sabática. Aquí nosotros encontramos que el salmista justamente nos habla con respecto a ello, que es mejor estar en la casa del Señor. Él nos dice en el Salmos 84, 16, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. El salmista reconocía que es importante también habitar en los atrios, en la casa del Señor, donde también podemos cumplir esta noble comisión que el Señor nos ha encomendado. El servicio de la escuela sabática es de mucha y de vital importancia cuando nosotros como verdaderos hijos de Dios le damos realmente ese valor. Y también nos dice la inspiración que este espacio de la escuela sabática es una agencia ganadora de almas. Tiene que influenciar siempre una creciente mejora para así de esta manera aumentar la feligresía, para así de esta manera aumentar los alumnos en esta escuela. Para ello, nosotros vamos a ver una breve historia de cómo es que se estableció este programa llamado Escuela Sabática. Por el año de 1852, aproximadamente unos 8 años después del Gran Chasco, fue Jaime Huay quien escribió las primeras lecciones de escuela sabática y fue organizado el primer programa regular de la escuela sabática en Rochester de Nueva York en el año de 1853. Otra fue organizada por el año de 1854 por John Binghamton, también allá en Nueva York. Por el año de 1855 se organiza una tercera por Kellogg. Esto fue en Battle Creek, en Michigan. La primera escuela sabática tuvo solamente 2 divisiones. Estaba dirigida para los niños como también para los adultos y era llamada clases bíblicas. ¿Por qué? Porque en estas clases se motivaba a estudiar las Escrituras e incluso se trataba de memorizar textos tan importantes de las Sagradas Escrituras. Pero luego, por el año de 1863, apareció la primera serie de lecciones de escuela sabática que fue adaptada para niños como también para adultos. Estas fueron escritas por Urias Smith, quien fue también un pionero adventista. La escuela sabática tiene una gran importancia y queremos en este momento hablar un poco sobre la importancia de la escuela sabática. Tenemos la inspiración que nos dice lo siguiente en este valioso libro. La obra de la escuela sabática es importante
y todos los que están interesados en la verdad deberían tratar de hacerlo prosperar. La prosperidad, el avance de esta escuela sabática depende de nosotros, queridos hermanos. Aquí dice que si nosotros queremos que esta escuela sabática prospere, entonces nosotros también tenemos que sumar esfuerzos unos a otros y llevar a cabo esta misión. También nos dice que esta escuela sabática promueve la ganancia de almas. El objetivo principal de la escuela sabática debe ser cosechar almas, debe ser aumentar cada día los alumnos en esta escuela sabática. Puede ser que el orden de esta sea intachable, pero si los niños, los jóvenes, los adultos no son atraídos a nuestro Señor Jesucristo, entonces la escuela sería un fracaso, esta escuela sabática. Necesitamos en estos programas de la escuela sabática llevar a los estudiantes, a los jóvenes, a los adultos, a los niños, necesitamos llevarlos a los pies de Jesús. Quiere decir que nuestra escuela sabática debe ser cristocéntrica. Cristo debe ser el personaje que resalte en este programa. Cristo debe ser exaltado y ensalzado en el estudio que se realice durante este programa de la escuela sabática. También este libro obrero o consejos sobre la escuela sabática nos dice lo siguiente: la escuela sabática debe ser un lugar donde se busque las joyas de la verdad. Hay muchas joyas, queridos hermanos, en este mundo, joyas por las cuales Cristo ha entregado su vida. Y nosotros somos comisionados para buscar aquellas joyas y llevarlo a los pies de Cristo. Debemos rescatarlo, esas preciosas joyas de la verdad, esas joyas que están perdidas o que han sido perdidas durante mucho tiempo, han de ser ahora devueltas a los hijos de Dios. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos aquella misión, aquella comisión que el Señor nos ha dado. Yo te invito, querido amigo, a que tú puedas sumarte a este programa, que tú puedas sumarte al desarrollo de esta agencia ganadora de almas, la escuela sabática. Nadie puede trabajar en la escuela sabática a menos que pueda esperar una generosa cosecha. En eso nosotros debemos direccionarnos. El esfuerzo que nosotros hagamos aquí en esta tierra, seguro tendrá una recompensa. Pero no vayamos tanto allí, sino que nosotros debemos trabajar porque esta es la comisión que el Señor nos ha dado. Y es una comisión personal, esa comisión de poder predicar el Evangelio. Y como estamos viendo, podemos hacerlo fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Pero en esta ocasión nos estamos enfocando más en cumplir la comisión, pero dentro de la iglesia, exclusivamente en este programa llamado el programa de la escuela sabática. Ahora, la obra de la escuela sabática es importante. Hemos leído en la inspiración de que los que verdaderamente queremos que ésta prospere, debemos interesarnos en poner esfuerzos, en sumar esfuerzos a esta noble misión o a esta noble comisión que el Señor nos ha dejado. En los tiempos de Jesús, los dirigentes de las escuelas, de las sinagogas, ellos eran muy hábiles y sabían sacar ventajas. Recordemos nosotros una vez cuando Jesús visitó a una de las sinagogas en sábado. ¿Qué pasó allí? Dice que le dieron participación en el servicio, en la exposición de la palabra. Y esto lo encontramos registrado en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 4, los versículos 16, 17 y también el versículo 20. Leemos lo que dice la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, el versículo 20. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquellos dirigentes
en aquel entonces de las sinagogas sabían sacar ventajas. Allí se encontraba el Señor Jesús y ellos le dieron la oportunidad. Y como termina diciendo el versículo 20, cuando terminó de leer, todos sus ojos estaban puestos en nuestro Señor Jesús, quien había tomado la lectura del libro del profeta Isaías. Hoy en día, queridos hermanos, el director de la escuela sabática debe aprovechar también esa gracia que Dios nos da. ¿Para qué? Para llevar hacia Cristo a todos los que se reúnan a realizar este servicio. Ya dijimos que el servicio de la escuela sabática debe ser un servicio cristocéntrico, que se exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que los alumnos todos deben ser llevados a los pies de Cristo. Para ello, el director de escuela sabática y el maestro de lección cumplen una función muy importante. Y queremos aquí un poquito hablar de algunas funciones, tanto del director de escuela sabática como también del maestro de lección. Quizás esta no es una clase para directores de escuela sabática, no es una capacitación de pronto para maestros de lección, pero creo que es la oportunidad que podemos hablar un poco respecto a estas responsabilidades y cómo hacer que este programa de la escuela sabática sea un programa ameno, que este programa de la escuela sabática pueda realmente cumplir su objetivo, que es una agencia ganadora de almas. Para ello nosotros encontramos dentro de las funciones que el director de escuela sabática debe coordinar con los maestros para realizar las clases de maestros. Esto es muy importante, que en vuestras iglesias se realice la clase para maestros. Debemos retomar si de pronto hemos dejado de hacerlo. También el director de escuela sabática organiza a los maestros en sus respectivas secciones. A los adultos, al maestro de los adultos con los adultos, los jóvenes, los niños con su respectivo maestro y en su respectivo salón de clase. También debe dirigir y debe ejecutar los programas de visita a los alumnos. El director de escuela sabática no termina su trabajo dentro de la iglesia, sino que también debe ejecutar, debe dirigir ese programa de visitas a los alumnos durante la semana. También es el encargado de supervisar que los maestros traten bien a sus alumnos, que los alumnos reciban un buen trato de parte de sus maestros. Todo esto está liderado por el director de escuela sabática. También el director de escuela sabática es el encargado de supervisar y de velar que todos los alumnos tengan sus materiales, porque esto va a brindar una facilidad a los maestros para que puedan así impregnar en las mentes de sus alumnos las verdades eternas. Debe velar entonces que cada alumno tenga sus materiales. Pueden ser láminas, plumones, ¿no? O si es posible, franelógrafos. Esto es muy importante para poder tener una mejor enseñanza y para que las verdades eternas tengan una mejor impresión en el corazón de los alumnos. Debe también interesarse en que la iglesia en la que lidera tenga o cuente con una biblioteca, donde se tenga diversidad de material para así poder complementar, para así poder reforzar y dar una enseñanza de calidad a sus alumnos. También debe preocuparse que toda la hermandad tenga su lección, su Biblia y su himnario. Vemos que entonces el director de escuela sabática tiene una función muy importante. Si hasta aquí de pronto no lo hemos hecho, es tiempo que debemos hacerlo. El director de escuela sabática debe interesarse que todos los alumnos cuenten con su lección, cuenten con su Biblia, cuenten con su himnario. Y si hay almas nuevas, como hemos visto, debe tener una biblioteca. Debe comprarse cada iglesia unas lecciones de más, para que esas lecciones puedan ser compartidos aquellos sábados cuando lleguen almas nuevas y ellos también
puedan seguir la hilación del estudio que se realiza sábado a sábado en este interesante programa de la Escuela Sabática. Hará también invitaciones en las reuniones a aquellas personas que de pronto ya han venido asistiendo 4 sábados consecutivos. ¿Para qué? Para que puedan decidirse a ser miembros de Escuela Sabática. Esta labor tiene que desarrollar el director de la Escuela Sabática. Además, dijimos que también el maestro de lección cumple una función importante aquí. Y el maestro de lección debe tener presente que el maestro de los maestros es nuestro Señor Jesucristo, cuyo objetivo principal de nuestro Señor Jesús fue el de enseñar. Eso nos dice el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 2. Y en esta enseñanza, el Señor Jesús utilizó diversos métodos de enseñar. Por ejemplo, según Mateo 13, encontramos que Él utilizó el método de las parábolas. También nuestro Señor Jesús utilizó el método de las comparaciones, de preguntas y respuestas. Entonces, de esa manera, nuestro Señor Jesús se dedicó a enseñar y nosotros debemos tomar ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Como maestro, nuestro Señor Jesús, ¿qué hizo? En primer lugar, Él dependía íntimamente de su Padre. Eso nos narra el evangelista según Juan, capítulo 8, versículo 29. También se comunicaba permanentemente con su Padre. Nuestro Señor Jesús tenía esa comunión muy estrecha con su Padre. También confiaba plenamente en su Padre. La pregunta es ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como maestros? Porque hemos visto cómo era nuestro Señor Jesús como maestro. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como maestro? Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros debemos, ¿qué cosa? Aprender de Jesús. Aprender, ¿qué cosa? Esa mansedumbre, esa humildad de corazón, para así poder tratar con los alumnos que son joyas de nuestro Señor Jesucristo. También debemos aprender a depender íntimamente de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Además, debemos relacionarlos fluidamente con el trono de la gracia del lugar santísimo. Debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, que es capaz y suficiente para poder salvar al pecador. El maestro de lección cumple ciertas funciones de mucha importancia en este programa de la Escuela Sabática. Y queremos aquí mencionar algunas de ellas. Y espero de que la podamos poner en práctica y veamos los resultados que podemos obtener al poner en práctica estos consejos que nos da la palabra del Señor. El maestro de escuela sabática o de lección de escuela sabática, una de las funciones es reforzar sus enseñanzas dadas en la escuela sabática mediante visitas personales a los hogares de los alumnos. Entonces, la función del maestro no queda también dentro de las aulas, dentro de la iglesia, sino que también se expande más allá. El maestro de escuela sabática también necesita hacer un reforzamiento de su enseñanza a través de visitas personales a los alumnos. Fomentar también en sus alumnos el estudio constante de la Biblia, del testimonio y de su lección, por supuesto. Además, debe evaluar permanentemente la capacidad intelectual de sus alumnos. Debe estudiar diariamente su lección. Debe evitar también ciertas discusiones dentro de la clase con sus alumnos. Para ello, en semana ya dijimos, es necesario hacer ciertas visitas para aclarar de pronto algunas dudas o para reforzar aquella enseñanza realizada en el programa de la escuela sabática. Sus argumentos del maestro deben ser de una manera que deban satisfacer las necesidades de sus alumnos, los oyentes. Además, en cada clase debe exaltar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador de todos. Ya hemos dicho, estos estudios siempre deben ser
estudios cristocéntricos. También debe realizar sus clases con dinamismo, que tengan vida, que participen todos los alumnos en lo posible. Debe utilizar material didáctico, ingeniándose que sus clases pues sean provechosas y atractivas para los alumnos. Al finalizar el estudio, al finalizar el tema, la clase, debe el maestro hacer un resumen de todo lo que se ha tratado durante ese tiempo de estudio. Y esto será de gran provecho para sus alumnos, los oyentes. El programa de la escuela sabática tiene un propósito. Y hemos dicho que ese propósito es de ganar almas, porque es una agencia ganadora de almas. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, nos muestra lo siguiente: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no comunicare el evangelio. El Señor Jesús nos ha dado una comisión. Esa comisión que le dio a sus discípulos, te dio a ti y también me dio a mí. Y ahora debemos nosotros cumplir con aquella misión. Debemos cumplir con aquella comisión. Y quiero dar lectura a estas líneas de la inspiración. El propósito de la escuela sabática es la de preparar a nuestros miembros para que se desempeñen como misioneros. Grandes misioneros han sido preparados en este programa llamado Escuela Sabática. Y ese es el objetivo también de esta escuela, de preparar a misioneros para ir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y más eficaces para traer las almas a nuestro Señor Jesucristo. Dice un párrafo más: la escuela sabática es un importante ramo de la obra misionera, no solo porque da a los jóvenes y ancianos un conocimiento de la palabra de Dios, sino porque despierta en ellos el amor por sus sagradas verdades y el deseo de estudiar por sí mismos y sobre todo la enseñanza a regular sus vidas por sus santas enseñanzas. Entonces, en esto consiste el programa de la escuela sabática. Ese es el objetivo de este programa llamado la escuela sabática. Dice más aquí: de nuestra escuela sabática y colegios han de salir jóvenes, tanto señoritas como misioneros para Dios. Es aquí donde nosotros nos preparamos para salir como misioneros y llevar estas sagradas verdades, este evangelio de salvación, como decía la comisión, al mundo entero. Aquí en este programa de la escuela sabática, como ya hemos visto parte de la historia, se desarrolla o se estudia un folleto llamado Lección de Escuela Sabática. Para ello, es necesario que todos los alumnos durante la semana realicemos el estudio de este folleto llamado Lección de Escuela Sabática. Tengo aquí un párrafo muy importante que dice a la letra así: debe dedicarse una parte de cada día al estudio de la lección, no solo aprendiendo a repetir mecánicamente las palabras mientras la mente no comprende el significado, sino más bien que haya que tratar de ir al mismo fundamento y familiarizarse con lo que presenta la lección. Esto es lo que nosotros debemos hacer en la semana, separar un tiempo para poder estudiar este folleto de la escuela sabática. También como padres, con nuestros hijos, la inspiración dice: padres, apartad un poco de tiempo cada día para estudiar la lección de escuela sabática con nuestros hijos. Aprended de memoria, no como una tarea, sino como un privilegio, los pasajes más importantes de las Escrituras que están relacionadas con la lección. Como padres, entonces, tenemos también una misión, una comisión. Tenemos que separar un tiempo
y estudiar con nuestros hijos su lección, la lección de la escuela sabática, y tratar de que éstos aprendan el versículo que viene allí, el versículo de memoria. Quizás en primero va a ser un poco complicado, pero a medida que se va ejerciendo, esto va a llegar a convertirse en algo provechoso para los niños. Ahora, cuando nosotros vamos a este programa de la escuela sabática, nunca debemos ir con las manos vacías. Debemos nosotros asistir a estos programas con un corazón agradecido. Debemos ir con un corazón dispuesto a tributarle homenaje, para que así de esta manera nosotros podamos rendir nuestra gratitud al Señor por todo lo que recibimos, por todas aquellas bendiciones que nosotros recibimos día a día. No vayamos con las manos vacías. Traigamos siempre algo al altar como nuestra ofrenda. Esto es muy importante, apreciados hermanos, de que nosotros debemos preparar una ofrenda y llevar para entregárselo al Señor en este programa de la escuela sabática, ya que esto servirá de mucho para el avance de la obra, para la predicación del Evangelio. Dice la inspiración: Mientras haya almas que salvar, nuestro interés en la obra de salvar almas no ha de conocer reducción. La Iglesia no puede aliviar sus tareas sin negar a su maestro. No todos pueden ir como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden dar sus medios para llevar adelante esta comisión en las misiones extranjeras. Aquella ofrenda de la escuela sabática, queridos hermanos, es muy importante para extender la obra nacional dentro de nuestro país, como también para extender la obra en el exterior de nuestro país. Dice otro párrafo muy importante: nuestro esfuerzo en los ramos misioneros debe ser mucho más extenso. Debe realizarse una obra más decidida que la que se ha hecho. Antes del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios no ha de cesar de sus labores hasta que éstas circundan el mundo. Entonces, queridos hermanos, así como nosotros recibimos las bendiciones de Dios, debemos llevar también al Señor. El salmista dijo: de lo recibido de tus manos, de eso te damos. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando vayamos a este programa, cuando asistamos a la escuela sabática, vayamos llevándole algo al Señor. Vayamos llevando algo que coopere, que ayude con la expansión del Evangelio. Ya dijimos, dentro de nuestro país como fuera de nuestro país también. La inspiración dice más, y debemos hacernos estas preguntas. Hermanos y hermanas, ¿prometéis de aquí en adelante y delante de Dios orar por aquellos obreros que han sido elegidos para llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo? ¿Prometeréis no solamente orar por ellos, sino sostenerlo con vuestras ofrendas? ¿Os prometís practicar una estricta abnegación a fin de poder traer aquellos recursos para el avance de la obra del Señor en aquellas regiones lejanas? Estas preguntas, queridos hermanos, debemos hacernos y debemos comprometernos con el Señor. Apreciados hermanos que nos están escuchando, que están viendo esta transmisión, quiero deciros a todos vosotros que asistir a los cultos o ser colaborador con Dios no es solamente asistir a los cultos, no es solamente asistir a la escuela sabática, no es solamente participar de las reuniones. Ser colaborador con Dios significa anhelar fervientemente la salvación de las almas por quienes Cristo murió. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya dijimos, trayendo nuestras ofrendas, participando de una manera activa en este servicio de la escuela sabática. Que cada escuela sabática sea una oportunidad para ganar almas para Cristo. Y cuando veas un alma nueva que llega a este programa, acércate a ella.
Acércate con el propósito de ayudarlo. Préstale tu lección, compártele tu Biblia, compártele tu himnario y de esta manera estarás contribuyendo a la ganancia de almas para nuestro Redentor. Recordemos también que Dios se deleita en honrar las ofrendas de un corazón agradecido. Así que, apreciados hermanos, no seamos indiferentes cuando vemos almas nuevas que llegan a nuestras iglesias, que quieren ser parte de este programa de la escuela sabática. Cuando tú veas un alma nueva, acércate a él. Acércate a esa persona con simpatía, con ternura, con amor. Compártele tu lección, ayúdale a buscar los textos bíblicos y de esta manera estaremos cooperando con este programa y sobre todo estaremos cooperando en la salvación de las almas. Que el Señor nos ayude en esta comisión y os bendiga a cada uno de vosotros. Es mi deseo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.